Antes de comenzar en el relato, quisiera preguntarles, ¿les gustan estas historias? Por favor, déjenme sus comentarios que los leeré y contestaré a todos, uno por uno. Igual si quieres saber algo de mí, de mi personalidad, de mis gustos, pregunta, yo te contestaré. Me llamo Julián y nací en Pueblo Viejo. Ese nombre no es un capricho ni un invento de turistas. Los viajeros que pasaban por aquí en la antigüedad lo bautizaron así porque apenas veían niños en las calles. El pueblo parecía un asilo de ancianos perdido entre las montañas. Las mujeres se embarazaban con frecuencia, pero los hijos nunca llegaban a crecer. Mi abuelo decía que en su juventud, la placita se llenaba de mujeres panzonas, pero que al año siguiente ya no estaban cargando a sus hijos. Los hijos simplemente desaparecían. Esta historia la escuché desde que tuve uso de razón. Mi abuela me la contaba en las noches de lluvia, cuando el viento silbaba entre las rendijas de la puerta y las velas parpadeaban con cada corriente de aire. Ella decía que las brujas no eran cuentos para asustar niños. Eran reales, más reales que el hambre, más reales que la muerte, más reales que todo lo que los curas decían en la iglesia. Mi abuela perdió 3 hijos, 3 bebés que no llegaron al año. El primero fue una niña. Mi abuela la encontró en la cuna con los ojos abiertos y fijos, como si estuviera mirando algo que ella no podía ver. La piel de la niña era blanca, demasiado blanca. No tenía una gota de sangre en todo el cuerpo. Mi abuela la tomó en brazos y sintió que pesaba menos que un gato muerto. Luego, vio los agujeros, 2 agujeros pequeños, redondos, en la planta de los pies, como si alguien hubiera clavado 2 agujas y hubiera succionado todo hasta la última gota. El segundo fue un varón, mi tío Pedro. Lo encontraron en el corral, entre las gallinas. Las gallinas estaban tranquilas, picoteando el suelo como si nada hubiera pasado, pero el niño estaba igual que su hermana, pálido, sin sangre, con los 2 agujeros en los pies. Mi abuelo se volvió loco esa noche. Tomó su machete y quiso ir al monte a buscar a las brujas. Los hombres del pueblo tuvieron que detenerlo entre varios. Le dijeron que no fuera, que si enfurecía a las brujas, ellas vendrían con más fuerza y se llevarían a más niños. Mi abuelo se dejó caer en el suelo y lloró. Era la primera y única vez que lo vieron llorar. El tercero fue el más cruel. Mi tío Tomás logró cumplir 1 año. Fue una fiesta grande, de esas que se recuerdan siempre. Mi abuela hizo un pastel con harina prestada y huevos de las gallinas. Mi abuelo talló un caballito de madera con sus propias manos. Los vecinos llegaron con regalos y sonrisas. Todos lloraron de alegría, porque Tomás había logrado lo que sus hermanos no habían podido. La gente decía que el primer año era el más difícil, que si un niño llegaba a esa edad, las brujas ya no lo querían. Decían que el alma de un niño de 1 año era demasiado grande para ellas, demasiado pesada para cargar. Estábamos convencidos de que Tomás estaba a salvo. Al día siguiente, mi abuela fue a despertarlo y lo encontró azul, azul como el cielo de la tarde, azul como el agua de la presa. Estaba recostado en su cuna, con los brazos extendidos y una expresión de paz que era más aterradora que cualquier mueca de dolor. Los regalos seguían envueltos en la mesa. El pastel estaba a medio comer en la cocina, pero Tomás ya no respiraba. Los agujeros en sus pies eran más grandes que en los otros casos, como si las brujas se hubieran ensañado con él por haberse atrevido a cumplir 1 año. Mi abuela dijo que parecían mordiscos, no pinchazos. Después de eso, mi abuela no volvió a ser la misma. Su pelo se volvió blanco en cuestión de meses. Su mirada se perdió en algún lugar que nadie podía alcanzar.
Mi abuelo se volvió un hombre de pocas palabras, pero no fueron los únicos. En Pueblo Viejo, cada familia tenía un hueso en el armario, un niño que no llegó a crecer. La iglesia local guardaba un registro de bautizos que parecía una lista de fantasmas. El gobierno del pueblo intentó de todo. Al principio, ofrecían dinero por cada hijo nacido. Las familias tenían hijos para cobrar la comisión, pero los hijos morían y el dinero se iba en ataúdes pequeños y misas de cuerpo presente. Después, organizaron expediciones al monte. Hombres armados con machetes, escopetas y antorchas se adentraban en el bosque buscando a las brujas donde se decía que dormían. Quemaban hectáreas enteras, pensando que así las espantarían o las matarían. Pero las brujas no se espantaban y no se morían. Recuerdo que mi padre me contó de una de esas expediciones antes de que yo naciera. Un grupo de 40 hombres fue al monte con la intención de acabar con el problema de una vez por todas. Llevaban suficiente pólvora para hacer volar una montaña. Quemaron todo lo que encontraron a su paso. Cuando regresaron, dijeron que habían visto sombras moviéndose entre las llamas, que habían escuchado risas en medio del fuego. A los 3 días, las brujas atacaron con una furia que nadie había visto antes. Fue una noche de luna llena, de esas donde no se necesita linterna para ver. Las brujas llegaron como bolas de fuego que caían del cielo. 17 niños murieron esa noche. Los encontraron en sus camas, en los brazos de sus madres, en los patios donde jugaban. Todos sin una gota de sangre, todos con los agujeros en los pies. Después de eso, nadie volvió a proponer una expedición al monte. La iglesia siempre fue el único refugio espiritual del pueblo. El padre Anselmo llevaba 20 años entre nosotros. Era un hombre alto, de manos grandes y voz suave, de esas voces que inspiran confianza sin necesidad de gritar. La gente lo quería porque no se escondía detrás de sermones vacíos. Hablaba de las brujas desde el púlpito, las llamaba por su nombre y decía que el mal existía y había que combatirlo con la fe. El padre Anselmo intentó de todo. Hizo misas especiales para ahuyentar a las brujas, con rezos en latín y agua bendita rociada en cada esquina del pueblo. Puso cruces de madera en todas las puertas, crucifijos en las ventanas, medallas benditas en los cuellos de los niños. Caminaba por las calles con un hisopo en la mano y una Biblia en la otra, bendiciendo techos y paredes. La gente lo veía y sentía que quizás algo podía cambiar. Pero las brujas no le temían a Dios. O tal vez sí, pero le temían más a su hambre. Una noche de tormenta, el padre Anselmo tuvo una idea que todos consideraron una locura. Iba a ir al monte a rezar. Dijo que enfrentaría a las brujas con la palabra de Dios, que las haría retroceder con la fuerza de la fe. Los hombres del pueblo intentaron disuadirlo. Le suplicaron que no fuera. Le recordaron lo que había pasado con otros que habían intentado enfrentarlas. Pero el padre Anselmo era testarudo, de esos que confunden la terquedad con la virtud. Salió del pueblo al atardecer, con su Biblia en una mano y un crucifijo en la otra. Los últimos que lo vieron dijeron que iba caminando con paso firme, sin mirar atrás. Esa noche, la tormenta se desató con una violencia inusitada. El viento soplaba tan fuerte que las tejas de las casas volaban como hojas de papel. Los rayos iluminaban el cielo como si fuera de día, y el trueno retumbaba en las montañas como si el mismo diablo estuviera golpeando tambores. En medio de ese caos, se escucharon los gritos del padre Anselmo. No eran gritos de oración, eran alaridos de terror, largos y desgarradores, que venían del monte. Las mujeres empezaron a llorar y los hombres a cerrar puertas y ventanas.
Nadie salió a ayudarlo. Nadie tuvo el valor. El miedo era más fuerte que cualquier sentimiento de solidaridad. Al día siguiente, un grupo de hombres fue a buscarlo. Lo encontraron en la capilla del monte, una construcción vieja y abandonada que casi nadie usaba. El padre Anselmo estaba en el altar, con los brazos extendidos como si estuviera abrazando la cruz. Pero la cruz no estaba, y sus brazos ya no tenían manos. Estaban mutilados, cortados con algo que no parecía un cuchillo. Las heridas eran irregulares, como si alguien hubiera mordido y arrancado la carne. Sus pies estaban clavados al suelo con estacas de madera, y en sus ojos había una expresión de terror que nadie pudo olvidar. Su boca estaba abierta en un grito que nunca terminó de salir. Lo enterramos con todas las honras. El pueblo entero fue al funeral. Las mujeres lloraban y los hombres apretaban los puños con rabia. Pero era una rabia impotente, de esas que no sirven para nada porque no sabes contra quién dirigirla. Las brujas estaban ahí, en el monte, riéndose de nosotros, y no podíamos hacer nada. Después de la muerte del padre Anselmo, las brujas no atacaron por casi 3 meses. Fue un respiro, pero no una solución. La iglesia quedó vacía, sin nadie que oficiara misas o bendijera a los niños. El obispado envió a varios sacerdotes, pero todos renunciaban al llegar y ver el estado del pueblo. Decían que necesitaban más tiempo para prepararse, que no estaban listos para enfrentar algo así. Pero todos sabían la verdad. Tenían miedo, tanto miedo como nosotros. Ella llegó en una mañana de neblina. Yo estaba en la placita ayudando a mi padre a acomodar las verduras en el puesto, cuando la vimos. Era una mujer mayor, pequeña y delgada, con un hábito negro que le llegaba hasta los pies. Venía montada en un burro flaco y viejo, de esos que apenas pueden caminar. Llevaba una cruz de madera colgando del cuello y una maleta de cuero atada al lomo del animal. La gente se asomó a las puertas de sus casas para verla pasar. Algunos se santiguaron, otros se rieron. Por la forma de vestir, sabíamos que era una monja, pero nadie esperaba que fuera la nueva representante de la iglesia. Cuando el burro se detuvo frente a la iglesia y la monja bajó con dificultad, todos supimos lo que significaba. El señor Mendoza, el dueño de la tienda de abarrotes, fue el primero en hablar. Si un padre no pudo salvarnos, dijo con su voz ronca y fuerte, una vieja monja mucho menos. ¿En serio que Dios se ha olvidado de nosotros? La monja lo escuchó, se detuvo, volteó la cabeza y lo miró con unos ojos azules que brillaban como el cielo despejado. No dijo nada, solo sonrió y siguió caminando hacia la iglesia. Abrió la puerta grande, que llevaba meses cerrada, y entró. Esa noche, cuando todos estábamos cenando, se escuchó el sonido de una campanilla. No era la campana grande de la iglesia, porque esa no sonaba desde la muerte del padre Anselmo. Era una campana más pequeña como de mano. Sonó 3 veces, y luego se oyó una voz de mujer cantando en latín. Mi padre se levantó de la mesa y fue a la ventana. Es la monja, dijo. Está bendiciendo la iglesia. A la mañana siguiente, cuando salí a la placita, vi a la monja barriendo el atrio. Tenía una escoba en la mano y se movía con lentitud, como si le dolieran los huesos. El hábito le quedaba grande, y cada vez que se inclinaba, la tela se arrastraba por el suelo. No parecía una persona capaz de enfrentar a las brujas. Parecía una abuelita más, de esas que se sientan en el portal a tomar el sol y a tejer. La gente la evitaba, no por maldad, sino por miedo.
Le tenían miedo a la desgracia, a que su presencia atrajera a las brujas, porque en Pueblo Viejo todos sabíamos que las brujas no soportaban a la iglesia. Por eso atacaban a los sacerdotes. Por eso la iglesia siempre estaba vacía. Pero la monja no se dio por vencida. Empezó a visitar las casas, tocaba las puertas y ofrecía bendiciones. La gente abría, desconfiada, y la veía entrar con su agua bendita y su crucifijo. Rociaba las paredes, rezaba un Padre Nuestro y se iba. Al principio, solo unos cuantos la aceptaban, pero con el tiempo, más y más personas empezaron a dejarla entrar. Descubrimos que se llamaba Sor Pablita. Tenía 70 y tantos años, más de los que aparentaba. Era de un pueblo lejano, del norte, donde según ella también había brujas, pero de otro tipo. Cuando le preguntábamos por qué había venido a Pueblo Viejo, siempre decía lo mismo: Dios me mandó. Era una respuesta cursi, pero nadie se atrevía a contradecirla. Sor Pablita tenía una forma de mirar que te hacía sentir que decía la verdad, aunque la verdad fuera difícil de creer. Un mes después de su llegada, Sor Pablita empezó a celebrar misas. Era algo que todos esperábamos y temíamos a la vez. Sabíamos lo que había pasado con los otros sacerdotes. Sabíamos que el hecho de celebrar misas era como poner un letrero gigante que decía: aquí hay un hombre de Dios, vengan a matarlo. La primera misa fue un domingo. Llegaron solo 12 personas. La mayoría eran mujeres mayores que ya no tenían hijos que perder. Los que tenían niños se quedaron en casa, con las puertas cerradas y los rezos en los labios. Pero Sor Pablita no se desanimó. Subió al púlpito y habló con una voz que no parecía de una mujer de su edad. Habló del valor, de la fe, de la necesidad de no rendirse ante el mal. El mal existe, dijo, pero el bien también, y el bien siempre es más fuerte. Nadie le creyó del todo, pero sus palabras dejaron una semilla de esperanza en algunos corazones. Después de la misa, se quedó en la puerta de la iglesia saludando a cada uno de los que salían. Les daba la bendición y les sonreía, aunque no lo dijeran. La gente notaba que era diferente a los otros sacerdotes. Tenía una paz que no parecía falsa. Con el tiempo, más personas empezaron a ir a misa. No porque creyeran que Sor Pablita pudiera hacer algo contra las brujas, sino porque la querían. La querían por su bondad, por su sonrisa, por la forma en que escuchaba a los que sufrían. Iban a la iglesia a verla a ella, no a Dios. Y ella lo sabía, pero no decía nada, solo seguía sonriendo. Por las tardes, Sor Pablita caminaba por el pueblo, visitaba a los enfermos, ayudaba a las madres con sus hijos, conversaba con los ancianos. Se había vuelto parte de la comunidad, como si hubiera vivido ahí toda la vida. Algunos empezaron a olvidar que era la representante de Dios. Solo la veían como Sor Pablita, la monjita buena. Pero había algo en ella que no terminaba de encajar. Algunas noches cuando todos dormían, yo me despertaba y veía luz en la iglesia. Me asomaba por la ventana y veía a Sor Pablita de pie en el atrio, mirando al monte. No movía un dedo, solo se quedaba ahí, con los brazos cruzados, observando la oscuridad de las montañas. Parecía una estatua viva que vigilaba. Una vez le pregunté qué hacía ahí parada a altas horas de la noche. Ella me sonrió y dijo: «Veo que no todo duerme, Julián». No me contestó la pregunta, pero no insistí. Algo me decía que no debía hacerlo. La tormenta llegó sin avisar. Era una noche de septiembre, de esas que en Pueblo Viejo suelen ser tranquilas. El cielo estaba despejado hasta que, de repente, los relámpagos empezaron a iluminar las montañas. El viento se levantó tan fuerte
que las puertas de las casas se sacudían como si alguien quisiera derribarlas. La lluvia caía a torrentes, formando ríos en las calles de tierra. Todos nos encerramos en nuestras casas. Era lo que hacíamos cuando había tormentas fuertes. No porque las tormentas fueran peligrosas, sino porque las brujas aprovechaban la oscuridad y el ruido para atacar. Las tormentas eran sus aliadas. Les daban cobertura para hacer lo que hacían. Yo estaba en mi cama tratando de dormir cuando escuché los gritos. Eran gritos de mujer, agudos, desgarradores, que venían de la iglesia. Mi padre se levantó de golpe y fue a la ventana. «Son los gritos de Sor Pablita», dijo con la voz temblorosa. Mi madre se puso a rezar. Mi padre cerró la ventana y echó el cerrojo. Afuera, los gritos seguían, mezclados con el ruido de la tormenta. No podíamos hacer nada. Nadie podía hacer nada. Las brujas habían ido por ella, igual que habían ido por los otros. «Pobre mujer, pobre monjita», decía mi madre entre lágrimas. Los gritos duraron mucho tiempo, más de lo que duraron los otros. Eran gritos que no paraban, que se repetían una y otra vez. Gritos de guerra, de lucha, no solo de dolor. Después de un rato, se escucharon otros sonidos. Rugidos. Rugidos de animal, como de un perro enorme, como de un lobo. Mi padre me miró con los ojos abiertos, sin entender qué estaba pasando. Luego, el ruido se intensificó. Se escucharon golpes, como de algo pesado estrellándose contra las paredes de la iglesia. Se escucharon más gritos, pero esta vez no eran de mujer. Eran gritos roncos, guturales, como de criaturas que no eran humanas. Se escucharon crujidos de huesos, de algo rompiéndose, de carne desgarrándose. El viento traía un olor a sangre. Mi padre estaba temblando. Tenía el machete en la mano, pero no se movía. Nadie se movía. Los sonidos que venían de la iglesia eran demasiado brutales para ser reales. El rugido del animal se escuchó una vez más, pero esta vez era más profundo, más gutural. Sonaba como un grito de triunfo. Después, el silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier ruido. No dormimos en toda la noche. Mi padre estaba sentado en la sala con el machete en la mano, mirando la puerta. Mi madre no dejaba de rezar. Yo me quedé despierto, escuchando cualquier ruido que viniera de afuera, pero no hubo nada más. La noche se fue en silencio. Al amanecer, los hombres del pueblo se reunieron en la placita. No hacía falta que nadie dijera nada. Todos sabían lo que había que hacer. Fueron a la iglesia con machetes y palos, listos para encontrar el cuerpo destrozado de Sor Pablita. Pero lo que encontraron no era lo que esperaban. Mi padre fue uno de los que entraron. Llegó a la casa con la cara pálida, las manos temblorosas. Se sentó en la cocina y pidió un vaso de agua antes de hablar. Mi madre y yo estábamos ahí, esperando que dijera algo. «Hay 3 cuerpos», dijo al fin. 3 cuerpos sin extremidades. Las extremidades están esparcidas por toda la iglesia. Hay brazos colgando de las lámparas, piernas tiradas en el altar. Parece que se las arrancaron con fuerza bruta, no con cuchillos, con dientes. «¿3 cuerpos?», preguntó mi madre con la voz quebrada. «¿Y Sor Pablita?» «Está viva. Estaba escondida en los confesionarios. La encontraron temblando, muerta de miedo, pero está viva». Mi madre se persignó. Yo no podía creerlo. ¿Cómo era posible que Sor Pablita hubiera sobrevivido? ¿Y de quiénes eran los cuerpos? «Son las brujas», dijo mi padre en voz baja. «Las que atacaron anoche. Algo las mató, algo grande y fuerte, algo que las despedazó como si fueran muñecas de trapo».
Esa tarde, el pueblo entero se reunió en la iglesia para ver los cuerpos. Yo fui con mi padre, aunque me advirtió que no mirara. Pero miré, eran 3 mujeres, o lo que había sido mujeres. Estaban desmembradas, con los brazos y las piernas arrancados. Los brazos no estaban cortados limpiamente. Tenían bordes irregulares, como si alguien hubiera mordido y tirado hasta desgarrar la carne y los huesos. Una de las brujas tenía la cabeza separada del cuerpo, pero no cortada, arrancada. El cuello era un desastre de carne desgarrada y vértebras rotas. Sus rostros eran viejos y arrugados, con las bocas abiertas en una mueca de terror. Pero lo más impactante era que sus pies tenían garras, como de ave, y en sus espaldas había plumas negras y quemadas. Eran realmente las brujas, no había duda. La iglesia parecía una carnicería. La sangre estaba por todas partes, en las bancas, en las paredes, en el altar. Había manchas de sangre en los vitrales, en el confesionario, en el piso. El olor era insoportable, una mezcla de hierro y carne podrida. Algunas personas vomitaron, otras se santiguaron y salieron corriendo. El señor Mendoza se acercó a uno de los cuerpos y lo examinó con cuidado. Era un hombre que había visto muchas cosas en su vida, pero nunca algo así. Levantó el brazo de una de las brujas y lo mostró a los demás. Las marcas de los dientes eran profundas, como si un animal hubiera mordido y no hubiera soltado hasta arrancar el hueso. «Esto no lo hizo un perro», dijo. «Esto lo hizo algo mucho más grande». Todo el mundo quería saber qué había pasado. Fue entonces que vimos a Sor Pablita. Estaba sentada en uno de los bancos, con el hábito sucio y desgarrado. Tenía moretones en los brazos y el rostro surcado por arañazos. Cuando la gente la rodeó, ella habló con voz débil y temblorosa. «Escuché ruidos», dijo. «Me escondí en el confesionario. Las brujas entraron buscándome, diciendo que iban a matarme como a los otros. Estaban a punto de descubrirme cuando algo las atacó. Un animal enorme, feroz. Las destrozó con sus dientes y sus garras. Les arrancó las extremidades. Después se fue. No sé qué era». «¿Cómo era ese animal?», preguntó el señor Mendoza. «No lo vi bien, solo escuché sus rugidos y vi sombras. Era grande, muy grande, más grande que un hombre, con dientes como cuchillos. Se movía rápido, muy rápido. La gente empezó a murmurar. Algunos decían que era un perro salvaje, otros que era un lobo. Los más viejos hablaban de nahuales, de esos seres que son mitad hombre y mitad animal, capaces de transformarse cuando quieren». Yo escuchaba todo, sin saber qué pensar. Por un lado, estaba agradecido de que las brujas estuvieran muertas. Por otro, me preguntaba qué clase de animal podría haber hecho eso. Los 3 cuerpos de las brujas los quemaron en la placita. Fue un espectáculo macabro que atrajo a todo el pueblo. La gente vino a ver cómo el fuego consumía lo que quedaba de ellas. Las llamas eran altas y el humo negro se elevaba hacia el cielo como una ofrenda. No hubo llanto ni tristeza, solo alegría y alivio. Por primera vez en años, en Pueblo Viejo se sentía un aire de esperanza. Quizás las brujas se habían ido para siempre. Quizás todo había terminado. El olor de la carne quemada se quedó en el aire durante días, pero nadie se quejó. Era el olor de la victoria. Sor Pablita no salió de la iglesia durante 3 días. La gente le llevaba comida y agua, pero ella no quería hablar con nadie. Cuando al fin salió, se veía más vieja y más cansada, pero seguía sonriendo. Dios me protegió, decía cuando alguien le preguntaba cómo había sobrevivido. Dios mandó a su ángel para salvarme,
pero la gente no creía que hubiera sido un ángel. En Pueblo Viejo sabíamos que los ángeles no arrancan brazos y piernas con los dientes. Eso es trabajo de otra clase de seres. Pasó un mes desde la masacre en la iglesia. Un mes de tranquilidad, de risas, de niños jugando en las calles. Las mujeres ya no tenían miedo de dejar a sus bebés en las cunas. Los hombres ya no miraban al monte con desconfianza. El pueblo había cambiado. La gente empezó a querer a Sor Pablita como si fuera su propia madre. Le llevaban regalos, la invitaban a comer, le pedían consejos. Ella siempre aceptaba, siempre sonreía, siempre bendecía. Se había convertido en el corazón de Pueblo Viejo. Nadie hablaba de su edad ni de su aparente fragilidad. Era nuestra monjita, nuestra protectora. Llegaron las fiestas patronales. Eran el 5 de octubre, el día de San Plácido, el santo del pueblo. Las fiestas no se celebraban desde hacía años. Nadie tenía ánimo de festejar mientras las brujas se llevaban a los niños. Pero este año era diferente. Este año había esperanza. El pueblo se vistió de colores, pusieron banderitas en las calles, armaron el escenario en la placita, encendieron luces de colores. La gente sacó sus mejores ropas, las que guardaban para ocasiones especiales. Las mujeres cocinaron todo el día. Los hombres prepararon la música. Los pocos niños corrían de un lado a otro, riendo sin preocupaciones. Era un espectáculo que no se veía desde hacía décadas. Yo tenía 12 años y no recordaba una fiesta así. Mi hermanito, que había cumplido 3 años hacía poco, estaba emocionado. Nunca había visto una celebración tan grande. Corría por la placita persiguiendo a otros niños, con su cara llena de alegría. Las madres lo vigilaban con sonrisas, pero sin el miedo de antes. La música era alegre, de esas que hacen bailar a los viejos y a los jóvenes. Había mariachis, banda y hasta un grupo de danzantes que venía de otro pueblo. La gente comía, bebía, reía. Los niños se subían a los juegos mecánicos que habían puesto en la entrada del pueblo. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Por la noche, llegó el momento de los voladores. Eran cohetes que subían al cielo y explotaban en colores. La gente los miraba con los ojos brillantes, aplaudiendo cada explosión. Las risas de los niños y los adultos se mezclaban en el aire, creando una sinfonía de felicidad que llenaba cada rincón del pueblo. Fue entonces que pasó. Un niño, no recuerdo quién, levantó la mano y señaló al cielo. «Miren todos el cielo», gritó con la emoción de la inocencia. «Hay una lluvia de estrellas». Todos levantamos la vista. El niño tenía razón. Había luces cayendo del cielo, pero no eran estrellas. Eran bolas de fuego. 6 bolas de fuego que bajaban desde las montañas con una velocidad aterradora. Los adultos las reconocieron al instante. Las brujas habían vuelto. El pánico se apoderó del pueblo en cuestión de segundos. La gente empezó a correr en todas direcciones, empujándose, pisoteándose, gritando. Las mesas de la comida volaron por el aire. Las sillas se rompieron. Los puestos de la feria se derrumbaron. La estampida fue tan violenta que muchos cayeron al suelo y no pudieron levantarse. Los vi caer y vi cómo otros pasaban por encima de ellos, sin importarles si los lastimaban. Era el caos absoluto. Yo tomé a mi hermanito de la mano y corrí hacia nuestra casa. Era lo que mi padre nos había dicho que hiciéramos si pasaba algo: correr a casa y cerrar las puertas. Pero mi hermanito era pequeño y no podía correr tan rápido. Lo levanté en brazos y seguí corriendo, pero la gente me empujaba y casi me caigo varias veces. Mi hermanito lloraba, aferrado a mi cuello, sin entender qué estaba pasando. A mi alrededor, el caos era total.
Vi a una mujer mayor caer al suelo y ser pisoteada por al menos 10 personas antes de que alguien pudiera ayudarla a levantarse. Vi a un hombre tratar de proteger a su hijo y ser derribado por la multitud. Vi a una madre perder a su hija entre la gente y gritar su nombre con una desesperación que helaba la sangre. Era el infierno. En el caos, vi a una mujer caer. Era la señora Martínez, la que vendía tamales en la placita. Cayó de bruces y la gente pasó por encima de ella, sin importarle si la lastimaban. Tenía un bebé en brazos, un niño pequeño que lloraba desesperado. La señora Martínez se cubrió con su cuerpo para protegerlo. La vi sangrar por la nariz y por la boca, pero no soltaba a su hijo. «¡Ayuda!», gritaba. «¡Ayuda, por favor!». Pero nadie podía ayudarla. Todos estaban huyendo. Todos estaban tratando de salvarse a sí mismos y a sus familias. Las bolas de fuego llegaron al suelo. Cuando se apagaron, vi a las brujas. Eran 6, todas iguales, viejas con rostros de ave, con garras en lugar de manos, con plumas negras en las espaldas. Sus ojos eran rojos y brillaban como brasas. Sus bocas tenían dientes afilados como los de un perro. Sus pies terminaban en garras curvas, como las de un águila, y sus uñas estaban manchadas de sangre seca. La más grande, la que parecía la jefa, se adelantó y alzó los brazos. Gritó algo en un idioma que no entendí. Era una lengua gutural, llena de sonidos que no parecían humanos. Solo pude distinguir una palabra: venganza. La escupió como un veneno. Y las otras 5 brujas respondieron con un grito que heló la sangre. La gente gritaba, corría, caía. Las brujas reían con una risa espantosa que se escuchaba por encima del ruido de la multitud. Volaban sobre la placita, estirando sus garras para atrapar a los niños. Varios lograron escaparse, pero otros no tuvieron tanta suerte. Vi a una bruja agarrar a un niño de unos 5 años y elevarlo en el aire. El niño gritaba, pataleaba, pero la bruja solo reía. Sus dientes se hundieron en el cuello del niño y el pequeño dejó de gritar. La bruja lo dejó caer al suelo como si fuera un trapo. El cuerpo del niño cayó con un golpe sordo. Su madre, que había estado tratando de alcanzarlo, soltó un grito que nunca voy a olvidar. La bruja mayor descendió hacia la señora Martínez. La mujer seguía en el suelo, protegiendo a su bebé. La bruja estiró su garra y tomó al niño por la ropa, levantándolo en el aire. La señora Martínez gritó y trató de alcanzarlo, pero la bruja la empujó con una patada que la dejó sin aliento. «Mi hijo, mi hijo», gritaba la señora Martínez con una desesperación que rompía el alma. Pero la bruja no le hizo caso. Se elevó en el aire con el niño entre sus garras, riendo con una risa macabra. El bebé lloraba. Sus bracitos se movían en el aire buscando a su madre. Era una escena horrible, de esas que se quedan grabadas en la memoria para siempre. «¡Venganza!», gritó la bruja mayor en su lengua extraña. «¡Venganza por nuestras hermanas!». Y entonces, todo cambió. Vi una figura salir de la iglesia. Corría hacia la placita, rápido, mucho más rápido de lo que debería correr una persona de su edad. Era Sor Pablita. Su hábito negro se movía con el viento. Sus piernas parecían no tocar el suelo. Corría como si tuviera 20 años, no 70. Pero, mientras corría, empezó a cambiar. Primero fueron las piernas. Se hicieron más gruesas, más musculosas. Los músculos se marcaban bajo la piel, se contraían y se expandían con cada zancada. El hábito se rasgó por las costuras, mostrando una piel que se cubría de pelo oscuro, espeso, como el de un perro. Las costuras del hábito
reventaron una por una, como si la fuerza de la transformación fuera demasiado para la tela. Después fueron los brazos. Se alargaron y se llenaron de músculos, de tendones que se tensaban como cuerdas de violín. Sus manos se convirtieron en garras, largas y afiladas, con uñas como cuchillos de carnicero. Los dedos se hicieron más gruesos, más fuertes, capaces de desgarrar carne y hueso con un solo movimiento. Las venas se marcaban bajo la piel como ríos de fuego. Su rostro comenzó a estirarse, a deformarse. La mandíbula se alargó. Los dientes se hicieron grandes y filosos. Los ojos se volvieron amarillos y brillantes como los de un animal nocturno. Su nariz se aplanó y se volvió húmeda. Sus orejas se hicieron puntiagudas. El pelo blanco de su cabeza se oscureció y se cubrió de pelo negro. La piel de su rostro se estiró hasta que los huesos de su cráneo cambiaron de forma. Su torso se ensanchó. Los hombros se hicieron más anchos. El pecho se llenó de músculos. La espalda se arqueó. Las costillas se marcaban bajo la piel como si fueran las de un lobo. El hábito se hizo jirones, cayendo al suelo mientras ella corría. La tela negra voló por el aire como plumas de un pájaro herido. En cuestión de segundos, la viejecita que todos queríamos se había convertido en un nahual. Era una bestia enorme, del tamaño de un caballo, cubierta de pelo negro. Tenía las patas como las de un lobo, pero más grandes y fuertes, con garras que arañaban la tierra al correr. Su cabeza era la de un perro gigante, con orejas puntiagudas y un hocico lleno de dientes. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad como dos faros de fuego. La gente que aún estaba en la placita vio la transformación. Algunos gritaron, otros se quedaron mudos. Las madres cubrieron los ojos de sus hijos. Los hombres se santiguaron y cayeron de rodillas. Era una visión que nadie había visto nunca, que nadie podía creer. El nahual rugió. No fue un ladrido ni un aullido, fue un rugido profundo, gutural, que retumbó en el pecho de todos los que lo escucharon. Las brujas se detuvieron en el aire, giraron la cabeza y vieron a la bestia que corría hacia ellas. Su expresión cambió de alegría a terror en un instante. La bruja mayor, que tenía al bebé en sus garras, soltó un chillido de advertencia. Las otras 5 brujas se volvieron hacia el nahual, listas para atacar, pero el nahual no se detuvo. Siguió corriendo, cada vez más rápido, con una velocidad que no parecía posible para un animal de su tamaño. La bruja mayor trató de volar más alto, pero el nahual ya estaba en movimiento. Saltó, dio un salto tan alto que llegó hasta la copa de un árbol enorme que había en la placita. Se impulsó con las patas traseras y volvió a saltar, esta vez hacia la bruja. La alcanzó en el aire. Sus fauces se abrieron y mordieron a la bruja en el cuello, arrancándole un pedazo de carne con un crujido que se escuchó en toda la plaza. La sangre cayó como lluvia sobre la placita. La bruja soltó al bebé, que cayó al suelo. Por suerte, el nahual lo atrapó con sus patas delanteras, con cuidado, sin lastimarlo. Lo dejó en el suelo suavemente, junto a su madre, que seguía tirada en la placita. La señora Martínez lo abrazó y lo cubrió con su cuerpo, temblando de miedo y alivio. El nahual cayó al suelo con la bruja entre sus mandíbulas. La bestia era mucho más grande que ella y la trataba como si fuera un pájaro pequeño. La sacudió con violencia, rompiéndole el cuello. Los huesos crujieron como ramas secas. La bruja dejó de moverse. Su cuerpo quedó colgando de la boca del nahual, inerte y sin vida. Las otras 5 brujas, las que quedaban, vieron lo que había pasado. Se quedaron paralizadas,
observando a su líder muerta entre los dientes de la bestia. Después, empezaron a gritar. No eran gritos de rabia, eran gritos de terror. 5 bolas de fuego se elevaron en el cielo y desaparecieron entre las nubes, llorando y chillando como animales heridos. Pero el nahual no las dejó ir, las persiguió. El nahual saltó sobre las casas del pueblo, trepó los techos, corrió por las azoteas como si fueran su terreno de caza. Las brujas volaban alto, pero el nahual las seguía con una velocidad imposible. Saltaba de techo en techo, impulsándose con sus patas traseras, ganando altura con cada salto. Sus garras arañaban las tejas de barro, rompiéndolas, dejando marcas profundas en cada superficie que tocaba. La gente que se había quedado en las calles vio cómo el nahual pasaba volando por encima de sus cabezas. Algunos se escondieron en sus casas, otros se quedaron paralizados mirando. Era una escena que parecía sacada de una pesadilla. Una bestia gigante persiguiendo a bolas de fuego que gritaban como mujeres. Alcanzó a la primera bruja en el aire. Era una de las más jóvenes, una que volaba más lento que las otras. El nahual la atrapó con sus garras, la bajó al suelo y la despedazó en cuestión de segundos. La sangre salpicó las paredes de la iglesia. Los gritos de la bruja fueron ahogados por el rugido del nahual. La bestia la mordió en el cuello y la sacudió como un perro con un juguete. Después, la dejó caer, o una masa informe que antes había sido una bruja. Las otras 4 brujas volaron más alto, tratando de escapar, pero el nahual no se rindió. Siguió saltando persiguiéndolas, negándose a dejarlas ir. Alcanzó a la segunda bruja sobre el monte, justo cuando ella creía que estaba a salvo. La mordió en el ala, la tiró al suelo y la destrozó. La bruja gritó hasta que el nahual le arrancó la cabeza. La cabeza de la bruja rodó por el suelo del monte, sus ojos aún abiertos, su boca aún abierta en un grito que nunca se completó. El nahual no se detuvo a mirar, siguió corriendo. Las 3 brujas restantes volaron hacia las montañas, gritando y llorando, pero el nahual las siguió. Corrió por el monte con una velocidad que ningún animal normal podría tener. Sus garras arañaban la tierra, sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Era una máquina de matar. Alcanzó a la tercera bruja en un claro del bosque. La bruja intentó defenderse, lanzándole hechizos y maldiciones. Sus manos se movían en el aire, trazando símbolos que brillaban con luz roja, pero el nahual no le hizo caso. La embistió con su cuerpo y la derribó. Después, la desgarró con sus garras y sus dientes. La bruja dejó de gritar cuando el nahual le arrancó el corazón. Lo sostuvo en su boca por un momento, aún latiendo, y luego lo escupió al suelo. Las 2 últimas brujas volaron aún más alto, tratando de escapar hacia las nubes. Pero el nahual no las dejó. Trepó un árbol, saltó desde la copa y alcanzó a la 4ª bruja en el aire. La mordió en la pierna, la tiró al suelo y la destrozó. La bruja murió sin poder emitir ni un solo sonido. Su cuerpo cayó entre los árboles como un pájaro herido. La última bruja, la más joven de todas, voló hasta desaparecer entre las nubes. El nahual rugió de frustración. Corrió un poco más, tratando de alcanzarla, pero ya era demasiado tarde. La bruja había escapado. El nahual se detuvo en medio del monte. Miró al cielo, a las nubes, a la oscuridad que había tragado a la última bruja. Rugió una vez más, un rugido que se escuchó en todo el pueblo. Después, se dio la vuelta y se fue. Nunca supimos a dónde fue. Después de esa noche, Sor Pablita ya no apareció. Fue la última vez que la vimos.
Algunos fueron a buscarla a la iglesia, pero no estaba. Su habitación estaba vacía, sin sus cosas, sin su maleta. Era como si nunca hubiera estado ahí. En los días siguientes, el pueblo entero buscó a Sor Pablita. Hombres y mujeres recorrieron el monte, preguntaron en los pueblos vecinos, pusieron avisos en las iglesias cercanas, pero no encontraron nada. Era como si la tierra la hubiera tragado. 2 días después, llegó el nuevo sacerdote. Era un hombre joven, de unos 30 años, con gafas y una sonrisa tímida. Se presentó como el padre Mateo. Cuando la gente le preguntó por Sor Pablita, él los miró confundido. «No sé de quién me hablan», dijo. «No hay ninguna monja con ese nombre en la diócesis. No sé ni siquiera si existe». La gente insistió. Le contaron todo lo que había pasado, cómo había llegado, cómo había salvado a los niños, cómo se había transformado en un nahual y había matado a 5 brujas. Pero el padre Mateo solo negaba con la cabeza. «No sé quién era esa mujer», dijo. «Pero si ustedes dicen que era buena, entonces quizás era una enviada de Dios. O quizás era algo más. Nunca supimos la verdad». Pero la gente empezó a hablar. En las noches alrededor del fuego, los viejos contaban historias de chamanes y nahuales. Decían que había mujeres que nacían con el don de transformarse en animales, que vivían en las montañas y cazaban a los seres del mal, que Sor Pablita era una de ellas, una chamana que había dedicado su vida a proteger a los pueblos de las brujas. Mi abuela, que siempre supo más que los demás, dijo una vez: «Sor Pablita no era una monja, era una cazadora. Su platillo favorito siempre fueron las brujas. Por eso vino aquí, porque sabía que había un festín esperándola. Y quizás tenía razón, porque desde esa noche, las brujas nunca volvieron a Pueblo Viejo. Los niños empezaron a crecer, a cumplir años, a tener hijos a su vez. El pueblo ya no era viejo, era un pueblo lleno de vida, de risas, de futuros. Pero nunca olvidamos a la monjita que no era monja. Nunca olvidamos sus ojos azules y su sonrisa bondadosa. Nunca olvidamos cómo se transformó para salvarnos. A veces, cuando la neblina cubre las montañas, los viejos decimos que se la ve. Dicen que una figura pequeña con hábito negro camina por el monte, que monta un burro flaco y viejo, y que va de pueblo en pueblo buscando brujas. Porque Sor Pablita no se fue, solo se fue a cazar. Han pasado 40 años desde esa noche. Yo ya no soy un niño, soy un hombre mayor, con hijos y nietos, pero la historia de Sor Pablita sigue viva en el pueblo. La contamos a los niños como un cuento, pero todos sabemos que es verdad. La vimos con nuestros propios ojos. Mi hermanito, el que tenía 3 años aquella noche, ahora es padre de 4 hijos. Les cuenta la historia de la monja que se convirtió en nahual para salvar a los niños. Sus hijos la escuchan con los ojos abiertos, sin saber si es mentira o verdad. Pero es verdad. Como verdad es que el padre Anselmo murió en el monte. Como verdad es que las brujas se llevaron a los niños de mi abuela. Como verdad es que la plaga se acabó cuando Sor Pablita llegó. Las brujas ya no vienen a Pueblo Viejo. Los niños crecen, se casan, tienen más niños. Pero hay veces, cuando las tormentas se acercan y el viento sopla fuerte, que la gente se queda despierta escuchando. Escuchan si hay gritos en la iglesia. Escuchan si hay rugidos en el monte. Escuchan para saber si la cazadora sigue haciendo su trabajo. Algunos dicen que la han visto. Unos viajeros que pasaron por aquí hace unos años contaron que en un pueblo del sur, un lugar llamado Valle Oscuro, también había problemas con brujas y que apareció una monja vieja montando un burro. Se llamaba Sor Pablita.
se instaló en la iglesia y empezó a celebrar misas. Y las brujas, las que se llevaban a los niños, empezaron a desaparecer. Otros dicen que en el norte, en un pueblo minero, hubo una plaga de nahuales, pero que una monja con hábito negro llegó y los enfrentó, que ganó, que los nahuales huyeron. Yo no sé si esas historias son ciertas, pero sé que la nuestra sí, porque yo la vi. Vi a Sor Pablita convertirse en nahual. Vi cómo derrotó a la bruja mayor. Vi cómo persiguió a las otras brujas y las mató una por una. Vi cómo se fue al monte sin mirar atrás. Ella no era una monja. Era algo más. Algo que el pueblo necesitaba. Algo que Dios, o el destino, o la vida, nos mandó en el momento justo. A veces, cuando estoy en la placita viendo a los niños jugar, me acuerdo de ella. Me acuerdo de cómo caminaba con su hábito negro, con su sonrisa bondadosa, con sus ojos azules que brillaban como el cielo. Me acuerdo de cómo la gente la quería, sin saber quién era realmente. Y pienso que quizás el mundo está lleno de Sor Pablitas. Personas que parecen débiles y son fuertes, que parecen viejas y son eternas, que parecen monjas y son nahuales. Nunca supe su verdadero nombre, nunca supe de dónde vino, pero sé lo que hizo por nosotros. Y sé que, en algún lugar, sigue caminando. Va de pueblo en pueblo, buscando brujas. Va de montaña en montaña, cazando a los que cazan niños. Va de oscuridad en oscuridad, llevando luz. Ella es el guardián de Pueblo Viejo, y aunque no la veamos, sabemos que está ahí, porque las brujas no volvieron y nunca volverán.